Seguimos con el tema del coronavirus en la pediatría y ahora pasamos con la doctora Inés Soto, pediatra neumóloga. Doctora Inés Soto, ¿cómo define usted la situación de aquellos pacientes menores con enfermedades respiratorias de base frente a esta situación de pandemia por el coronavirus? Sí, muy buenas noches, Stephanie, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, simplemente yo definiría la situación de estos pacientes como una población de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Aquellos niños que padecen de alguna enfermedad crónica, no solamente respiratoria, sino que también otras enfermedades que pudieran afectar otros órganos y que hagan comportar a estos niños como inmunodeprimidos, pues ellos van a formar parte del grupo de mayor riesgo contra el coronavirus. Entonces, ¿cuáles son los niños que entran dentro de este grupo de riesgo? Pues vamos a tener aquellos niños que sufren de enfermedades cardiovasculares, pacientes con enfermedades renales, pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia primaria, también los desnutridos, los diabéticos, y desde el punto de vista respiratorio, aquellos pacientes con asma, con fibrosis quística o con alguna neumopatía crónica. Ahora bien, quiero hacerte una puntualización o señalar sobre el asma. ¿Por qué te voy a señalar sobre el asma? Es la patología crónica respiratoria más frecuente en la población infantil. Por lo tanto, quiero puntualizar en eso. Hay muchas inquietudes. De hecho, la mayoría de las madres, cuando surge esta pandemia, la mayor preocupación era que si su hijo, por su condición de asmático, era más susceptible a contraer el coronavirus. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros nos hemos basado en lo que estamos viendo, en cómo ha ido evolucionando la pandemia. Cuando inicia la pandemia empiezan todas estas interrogantes y también pues una de las preguntas fue justamente esa, ¿cuál es el impacto que tiene el coronavirus en los pacientes asmáticos? Entonces se empezaron a realizar una serie de publicaciones con niños afectados. Las primeras publicaciones fueron en China, que sabemos que fue donde se originó la pandemia, donde se ha evidenciado que los pacientes asmáticos son los que menos se han afectado contra el coronavirus. Además de eso, también los CDC, que son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en este caso los de Estados Unidos, para la primera semana de abril tenían un reporte de 2.572 casos de niños afectados. Entonces, ellos evaluaron en esa población quienes tenían una condición de base preexistente y hubo un total de 80 niños afectados por alguna enfermedad de base. La más frecuente fue el asma. No obstante, a pesar de que fue la que mayor se identificó, no llega a ser más de un 2% o es menos de un 2% de los pacientes en la totalidad que fueron estudiados. Es decir, que para responderle a las mamás de los pacientes asmáticos su inquietud, ¿qué sabemos hasta ahora? Según las evidencias, no hay mayor probabilidad de que un paciente asmático adquiera la infección por coronavirus. Pero, ojo, sí tenemos que tener cuidado y tratar de extremar, las medidas de prevención en ello, porque si bien es cierto, no tienen mayor probabilidad de infectarse, pero sí de presentar complicaciones graves en el caso de que sean contagiados. ¿Cuáles son sus recomendaciones para la familia, especialmente los padres, con relación al cuidado de sus hijos durante esta pandemia? Bueno, Carlos, mira, en cuanto a las recomendaciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay hasta la actualidad un tratamiento certificado para tratar esta enfermedad, que los medicamentos que se han estado utilizando hasta ahora pues son medicamentos en base a experiencia de otros países. Por lo tanto, la mejor forma de tratar el coronavirus o el COVID-19 es la prevención. Entonces, ¿qué deben hacer los padres con respecto a nuestros niños? Lo primero es que deben de brindarle información sobre la enfermedad a los niños. ¿Por qué? Porque los vamos a someter a realizar una serie de medidas y ellos deben de saber el por qué. Obviamente, debe de brindársele una información que esté acorde
al desarrollo y crecimiento de ese niño. Una información que no sea ni muy excesiva, pero tampoco muy escasa. Siempre los padres brindarles seguridad y explicarle que las medidas que se están tomando es para mantenerlos a salvo. Ahora bien, en cuanto a las medidas de higiene, van a estar orientadas en base a la forma de transmisión de la enfermedad. Ya sabemos que la enfermedad se transmite por las gotitas de saliva que se expulsan cuando una persona tose, estornuda o inclusive al hablar, o cuando hay contacto con alguna superficie contaminada. Por lo tanto, las medidas de prevención en cuanto a la higiene van a estar enfocadas en base a esto. ¿Y cuáles son esas medidas? Las mismas que ya conocemos, las mismas que se han venido difundiendo reiteradamente desde el inicio de la pandemia. Lavado frecuente de manos, evitar llevarse las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Si hay alguna persona que tenga síntomas respiratorios, debe de toser o estornudar con un pañuelo desechable o en su defecto con el codo flexionado. Y también el uso de mascarilla. En cuanto al uso de mascarilla, voy a hacer hincapié o voy a hacer énfasis en que los menores de 2 años están contraindicadas. ¿Por qué? Porque estos niños tienen una vía respiratoria más pequeña, por lo tanto, respirar a través de ese método de barrera, pues va a ser un poco más difícil para ellos. De hecho, los CDC afirman que esto ha tenido o puede tener consecuencias graves como la asfixia en estos grupos de edades. Por lo tanto, están contraindicadas en los menores de 2 años. Otra medida que deben de tomar los padres es una buena alimentación. Sabemos que la alimentación, siempre y cuando sea una alimentación adecuada, una dieta balanceada, pues va a fortalecer el organismo y el sistema inmunológico. Por lo tanto, debemos de tener una dieta rica en frutas, rica en vegetales, tratar de disminuir en nuestros niños lo que son las bebidas azucaradas, tratar de evitar los alimentos que sean ultraprocesados, tratar de disminuir los hidratos de carbono, no es que no lo consuman, disminuirlo, lo que es el arroz, el pan, la pasta, porque obviamente hoy en día sabemos que los niños cuando estamos en una rutina normal, están brincando, están saltando, están quemando calorías. En este tiempo de COVID obviamente no es así y por ende esto puede contribuir al sobrepeso. Además de eso, mantener una adecuada hidratación, tomando abundantes líquidos, sobre todo agua. En cuanto a la prevención de los pacientes de mayor riesgo, voy a puntualizar en los asmáticos. Las medidas para los asmáticos son las mismas que para la población en general, extremándolas, como dije anteriormente, porque obviamente tienen mayor riesgo de complicaciones. Lo más importante en ellos es que no deben de suspender su tratamiento controlador, su tratamiento de mantenimiento. El GINA, que es la Iniciativa Global contra el Asma, documentó que no se debe de suspender el tratamiento de mantenimiento en los pacientes asmáticos para así evitar las exacerbaciones. Deben de tener el tratamiento además para uso de rescate en caso de que tengan una exacerbación. También realizar actividad física para ayudar también con el fortalecimiento del sistema inmune y además también para ayudar con el estrés que pues conlleva toda esta situación. Y los padres de los pacientes asmáticos también deben dedicar un tiempo en buscar en la casa la probabilidad de que exista algún desencadenante ambiental que pueda contribuir a una exacerbación de la enfermedad. Esas son las principales medidas preventivas que debemos de tomar en nuestros niños con lo que queremos prevenir el coronavirus. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Doctora, ¿usted puede dar a conocer las estadísticas actuales en el país con respecto a la población infantil y el coronavirus? Sí, Stephanie, mira, de hecho las estadísticas a nivel pediátrico desde que inició la pandemia habían sido muy escasas, era muy poca la información que se tenía a nivel pediátrico. Las informaciones empezaron
a ofrecer de una forma muy general. No se especificaban los grupos de edades afectados, por lo tanto en pediatría no teníamos mucho conocimiento, sino hasta el día 27 de abril que el ministro hace alusión a los pacientes pediátricos afectados. Para ese momento, él informa que habían 263 niños a nivel nacional afectados con COVID. Esos niños identificados hasta el 22 de abril. De estos 263, publicó que habían fallecido 5 niños, de los cuales no tenemos detalles de cómo fue su evolución. No sabemos si eran niños previamente sanos o si tenían alguna comorbilidad de base, que es lo más probable. Se pudo evidenciar en el reporte que no hay una predilección hasta el momento por el sexo. Hay igual cantidad de niñas y niños afectados. Sin embargo, lo que hemos estado evidenciando a nivel general, tanto nacional como a nivel mundial, es que la enfermedad hasta el momento tiene una predilección por el sexo masculino. Las edades afectadas son entre 5 y 19 años. Y comparándola con otros países, está teniendo un comportamiento prácticamente similar, donde hemos visto que los más afectados son los preescolares, los escolares y los adolescentes. Hasta ese momento habían 5 provincias con mayor número de casos que coincidían con las mismas que tienen mayor número de casos a nivel general, y solamente se habían reportado 2 casos en la provincia Peravia. Entonces, quiero aclarar algo. Si bien es cierto, hasta el momento, las estadísticas se han reportado pocos casos graves en pediatría, pero las estadísticas sugieren que la letalidad en pediatría es muy baja. No obstante, nosotros los pediatras no debemos bajar la guardia. Debemos de mantenernos alerta y ante un caso sospechoso, hacer una evaluación y un diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias, doctora. Creo que han sido explicaciones bastante claras, tanto de parte suya en el área de la neumología como de parte de la doctora Neubis Paulino, que es infectóloga. Muchísimas gracias a ambas por su valioso aporte en este panel virtual.